Hola, soy Daniela Toro, fisioterapeuta especialista en dolor orofacial y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la lengua. ¿Dónde tienes ahora mismo la lengua? ¿Arriba o abajo? Acompáñame en este vídeo. Vamos a respirar, dependiendo de dónde tengas la lengua, no importa, respiramos por la nariz, inhalamos y exhalamos. Y ahora quiero que veas dónde tenías la lengua. Si tenías la lengua arriba, detrás de los dientes, es la postura correcta. Si la tenías abajo, quédate en el vídeo para mejorar esta postura. ¿Cómo es la posición de nuestra lengua? Bueno, la lengua tiene que ir arriba, adosada al paladar, con la punta detrás de los dientes, como si dijéramos N, ahí. ¿Vale? La boca cerrada y relajada porque de esta forma no va a haber contacto dental. Por lo tanto, no vamos a tener tanta tensión mandibular y va a disminuir también nuestro bruxismo. ¿Por qué es tan importante la lengua? Bueno, es un músculo que casi siempre está en movimiento, lo usamos pues, cada vez que tragamos saliva, la lengua se mueve. Nos ayuda a tener una buena respiración y sobre todo una buena calidad de respiración, nos ayuda a respirar bien por la nariz, ¿vale? Es esencial para la deglución, para comer. Y si nosotros no tenemos la lengua en una buena postura y nos enseña a tenerla en una buena postura desde pequeños, podemos tener una deglución atípica, ¿vale? Y esto al final pues, nos va a dar una malposición de los dientes y problemas dentales asociados. Por lo tanto, es súper importante. Luego, cuando nosotros tenemos la lengua arriba, adosada al paladar, vamos a ver que nuestra cara y cuello van a estar más tónicos. También tenéis un vídeo para que veáis esta diferencia en el canal. Cuando tenemos la lengua arriba adosada al paladar, nuestra postura también mejora, ¿vale? No tenemos la cabeza tan adelantada y va a mejorar esta postura de cabeza con cervical. Y luego es esencial también para tener la mandíbula relajada, como he mencionado antes, y para darle ese control a nuestra articulación temporomandibular. Vamos a ver cómo vamos a realizar los siguientes ejercicios para tener la lengua arriba, porque claro, si nosotros estamos acostumbrados a tener la lengua abajo y ahora te digo que pongas la lengua arriba, va a ser un poquito incómodo para ti. Pero si hacemos entrenamiento para hacer que nuestra lengua suba, ¿vale? Y que toda nuestra musculatura se potencie, va a ser mucho más fácil tener esa lengua arriba y que forme parte de nuestro día a día y cambiar ese hábito. Entonces, es importante que los ejercicios que te voy a enseñar los hagas con control. Lo puedes hacer todos los días, incluso varias veces al día, sobre todo al principio, hasta que cojas esa dinámica, ¿vale? De 1 a 3 minutos al día, más o menos, y es importante que los hagas delante del espejo. Vamos a ver cómo son los ejercicios. El primer ejercicio es el del clock. Aquí quiero que coloques la lengua arriba, adosada al paladar, ahí. ¿Veis? Y desde aquí que hagamos un clock, ¿vale? De esta forma nosotros también estamos haciendo como un movimiento de succión. Esto es súper bueno y bastante importante también para tonificar el paladar blando. Esto, además, cuando potenciamos la musculatura, toda esta musculatura que vamos a aprender y ponemos la lengua en una posición correcta, nos va a ayudar a que no ronquemos tanto por las noches. Vamos a hacer unas repeticiones, ahí. No hace falta que pongáis la cabeza así, ¿vale? Yo la estoy poniendo para que me veáis un poquito mejor. Y perfecto, ¿vale? Tenéis que sentir como esa succión. Después, siguiente ejercicio, con la boca abierta, ¿vale? Un poquito abierta, vamos a colocar la lengua en el hueso de la mandíbula, por dentro, ¿vale? Entonces, el movimiento va a ser este. Ahí. ¿Veis que yo aquí no estoy empujando mis dientes? O sea, esto no sería. Esto no, sería ahí. Ahí. Ok. Y desde aquí vamos a aguantar unos 5 segundos en esta postura, respirando por la nariz. Vamos a ello.
Y listo, descansamos y volvemos a repetir, más o menos unas 15 repeticiones. Bien. Siguiente ejercicio, vamos a relajar la lengua. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger un papel o quien tenga guantes, ¿vale? Con el papel pinzamos la lengua, con una mano la colocamos aquí abajo. Ahí. Bien. Y tiramos de la lengua muy, muy suave, ¿vale? Estos ejercicios no tienen que doler, es muy suave. Ahí. Y como veis, la lengua va y vuelve. Y es muy suave, ¿ok? Y se me ha colado un ejercicio que se me iba a olvidar. Vamos a hacer resistencia. Este ejercicio también es buenísimo, no solo para potenciar la musculatura sublingual, sino también para la zona de la papada, ¿vale? Colocamos estos dos dedos aquí abajo y tenemos la lengua adosada al paladar y vamos a hacer un movimiento como si quisiéramos llevar la lengua hacia la campanilla. No sé si aquí me vais a ver bien. A ver, ahí. El movimiento es como este, ¿vale? Como llevar la lengua hacia la campanilla, tocando el paladar. Y mirar, mis dedos hacen resistencia. Ahí. Muy bien. Perfecto. Igual haremos como unas 15 repeticiones, ¿vale? Y más o menos en total, pues eso, más o menos unos 5 minutos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y que por favor entrenéis vuestra lengua porque es algo fundamental, como habéis visto, no solo para la parte también estética, sino para la salud, es fundamental. Os espero con más vídeos como este en el canal. Muchísimas gracias. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.